cómo elegir una especialidad, porque uno entra como en medicina diciendo quiero ser médico sin tener ni idea de qué es ser médico. Para cuando yo estaba terminando la carrera, ya sabía que quería hacer cardio. Antes de la carrera de medicina trabajaba de paramédico. En ese trabajo, pues yo trabajaba a tiempo completo, o sea, yo había estado estudiando electro en algún momento en el tercer año o por ahí, y le empecé a dar bola de electrocardiograma y me di cuenta que de a poco de tanto leer electros, me di cuenta que los médicos con los que yo iba a la ambulancia me terminaban preguntando de electrocardiograma. Y empecé a adquirir confianza como, quizás como una referencia para los médicos que yo acompañaba en la ambulancia. Entonces empecé a Mm. tener confianza en eso y para cuando terminé la carrera realmente sentía que estaba confiado en electrocardiografía y obviamente también en cardiología porque te vas empapando de eso. Para cuando terminé, a mí me gustaba un poco el intensivismo. Cardiología tenía todo eso. Tenía imágenes, tenía intensivismo, tenía clínica. Cuando terminé la carrera, dije, chao, voy por cardio. Seleccioné tres lugares que como ciudadano, en realidad yo sabía que eran buenos en la ciudad y elegí uno que era el que más más me cerraba y pedí rotar en ese servicio. Y eso me sirvió muchísimo porque al momento de tener la entrevista, ellos ya me conocían. Y lo que hice fue rendir en esos tres lugares. Aprobé los tres exámenes y me llamaron a entrevista. La entrevista primero de este lugar que era como mi prioridad. Uno, porque sabía que tenía un muy buen servicio de ecocardiografía, que era una de las cosas que quería hacer, que es a lo que me dedico ahora. Y otro, porque me quedaba cómodo en el camino, en el viaje, que no es poca cosa tampoco, ¿no? Recuerdo, o sea, viajaba hasta la ciudad e iba a la residencia. Toda la vida hice eso. No, me recerró, entré por ahí y bueno, después la residencia. Ahí la residencia es como una segunda carrera en el sentido, porque vos al ir probando diferentes cosas del ámbito de la especialidad, empezás a notar que hay cosas que te gustan más, hay cosas que te gustan menos, hay cosas que te imaginas trabajando y hay cosas que por más que te guste no te imaginas trabajando. Entonces eso es importante al momento de decidir una especialidad. Empecé mi residencia con formación en unidad coronaria, con rotación en consultorio, en cirugía, en electrofisiología, y tenía particularmente en el orden de vida elegido muchísima rotación en ecocardiografía. Entonces sí, se empezó a dar y terminé decidiéndome por hacer esa subespecialidad. Realmente tan feo así como lo dicen. Me acuerdo que el primer mes de residencia, como yo había entrado con algo de experiencia como motivo de ambulancias y quizás el protocolo de guardia estaba un poquito más tranquilo que los otros, me pusieron un piso de internado. El primer mes me pusieron probablemente el peor piso de internado, eran dos pisos. Le tenía a cargo dos pisos enteros, de un día para el otro, dos pisos, que donde había oncología, pediatría y pacientes internados por mil cosas. No, dije, dejo, chao, abandono. Te juro que se me puso por la cabeza decir, ¿qué hago? Corriendo, porque ni siquiera podía caminar, estaba corriendo para todos lados. Tenía dos pisos enteros a cargo mío, toda la noche, guardias en esa época no había posguardia, eran 36 horas, o sea, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde del otro día. ¿Qué hago? O sea, no era viable. Pero así, al principio lo que te parecía que era imposible, de poco te empezás a acostumbrar, empezás a entender el sistema, cómo funciona, y lo que te parece imposible después es difícil, y lo que es difícil después es medio normal, y llega un momento, no sé cuándo, pero llega un momento que te acostumbras. Las residencias duelen, son feas, todos las sufren, es muy parecido si dicen como tener un hijo, probablemente. No dormís, estás cansado, estás de mal humor, hay muchos días malos, hay algunos días buenos, pero todo ese esquema hace que salgas de ahí sabiendo un montón de un ámbito de la medicina, que no es poca cosa. Vos vas a la residencia a hacerte especialista en algo, a hacerte una persona que sabe mucho de ese tema. Y la única forma, desgraciadamente, de pasar por eso es trabajando un montón y estudiando un montón. Es así. Lo importante es que en el proceso haya respeto. Lo importante es que en el proceso sea lo más saludable posible, porque hay momentos feos, hay momentos en los que no vas a dormir y que la pasas mal. Pero si hay respeto y hay dentro de todo salud, bueno, hay que aguantar. Yo creo que es así. No conozco, no hay forma de transformarse en un médico especialista, sobresaliente, que sabe un montón de un tema, si no pasas por esos procesos, si no pasas un montón de noches viendo insuficiencias cardíacas, viendo fibrilación auricular, viendo 350 millones de infartos. Llega un momento que estás tanto tiempo ahí, tantas vueltas que da y pasas tantos días que empezás a aprender un montón. Entonces yo creo que no hay forma de hacer una especialidad sin sufrirla un poco. Sufrirla en el buen sentido. Igual que la carrera. Si la carrera de medicina le das bola y la tomas como lo que es, vas a estudiar un montón. Y va a haber un montón de noches que no vas a dormir. Y va a haber un montón de días que tus amigos están de joda en los boliches y yendo del fin de semana a pasar a la sierra o lo que sea, y vos te vas a quedar estudiando. Lola, o sea, es así, es así. Ni Entonces, hablar. siempre y cuando haya respeto y salud, o sea, que no sea insalubre la residencia, hay que sufrirla en el buen sentido un poquitito. Es Ni así. hablar. Bien, genial. Sí, es un tema la resi. Creo que hoy en día la mayoría lo duda mucho. Dice, Sí, ¿cómo tu resi, por ejemplo? ¿Has visto madres, padres sí, sí. que la pasaban y cómo la pasaban, cómo lo vivían con esta Hay, vida que exige tanto también? no, a ver, al principio decir cómo te acomodas, pero se van dando las cosas. Me pasó con compañeras que tuvieron hijos en la residencia. Y Claro. las obligaciones o las cosas que tenían que hacer ellos, nos acomodábamos y lo hacíamos y decíamos, capaz que un quilombo, pero se acomoda. Y la realidad es que si te pones a preguntarle a 100 personas cuál es el momento indicado de tener un plan tan grande como ese, capaz que nunca llega. Entonces, si creen que es el momento indicado de la vida, que lo van a sentir, más que pensar, que le den para adelante y todo se va a acomodar. O sea, Ni todo hablar. se va a acomodar, porque nos acomodamos a eso. En cuanto a planes personales, obviamente en la residencia hay como un pequeño bajón
y aguantar un montón de cosas, quizás económicamente estás ahí medio jugado porque no pagan mucho las residencias, no, no te vas a comprar una casa siendo residente, no te vas a ir de vacaciones 2 veces al año a Miami, o en teoría capaz que si vivís eso no. Entonces que, a ver, son objetivos, decir, bueno, postergo algunos objetivos más grandes porque en este momento de mi vida esto es lo importante para mí. Y yo lo pensé de esa forma. Es decir, yo tenía unos objetivos y si no me transformo en un especialista, no lo voy a lograr. En algún momento no lo voy a hacer bien por lo menos. Entonces dije, chao, me concentro y le meto todas las pilas posibles para que esa residencia dure lo que tiene que durar y que sea lo Ujú. más amena posible, pero se sufre un poco y hay que estudiar un poco. Entonces, a ver, es difícil. Honestamente es difícil. Y es por eso el motivo por el cual muchos estudiantes de medicina hoy no quieren hacer residencias, porque realmente son 4 años durísimos, durísimos en ese sentido, no los invento, son durísimos. Y es el motivo por el cual muchos no hacen residencia de estética o de tratamientos alternativos o cosas así. Que esto es un tema también, porque esos cursos no tienen la validez académica ni a ganchos de una residencia, porque comparás 4 o 5 años trabajando todo el día, a tiempo completo, con un curso a distancia de 2 meses. Bueno, ahí está la diferencia académica. Y es una pelea que va a haber en el futuro entre los médicos que hacen cursos o diplomaturas versus los médicos que hacen residencias. Claro. Van a notar, en la práctica se nota realmente. Pasa, por ejemplo, con medicina estética, Ujú. comparado con los dermatos. Los dermatos estudian 4 o 5 años. Y Ujú. quizás otros médicos hacen un curso de 4 meses o 6 meses y van 4 o 5 veces a Buenos Aires. Y no es lo mismo. Realmente no es lo mismo. Ahora, con el respeto a todos, yo sé que gente se enoja cuando le decís esto. Pero los que más se enojan son los dermatólogos, seguramente. Y sí, es muy complejo porque también siento que se van formando más médicos, ¿no? La UBA va, por ejemplo, yo soy de la UBA y sé que anualmente se forman más y más médicos y las residencias, más allá de que queden cupos, porque quedan cupos todavía, quedan cupos principalmente en las básicas, en clínica, en cirugía general, en pediatría. Cada día los mejores cupos son más concurridos, son más difíciles de ingresar, porque bueno, ya hay más gente, es un tema de mercado realmente. Y bueno, mucha gente se va buscando realmente estas otras aristas de cómo hacerlo. Y no solo en estética, en dermato, como también en intensiva, como también en otras, en especialistas, bueno, que están poniendo un consultorio de especialista cardio o el que se hizo un posgrado en cardio. Y claramente no es lo mismo, pero bueno, cada uno se va buscando una opción con la cual se encuentra en su situación de vida también, porque dice, bueno, yo tengo 2 hijos, tengo que mantener la casa, nadie me puede pagar nada y yo necesito formarme más, ¿qué voy a hacer, qué no hago? Es un tema complejo que hay que pensar, bueno, ¿qué hago? Pero claramente no me parece que tienen la misma formación y no tienen la misma validez y debería tener también una diferencia, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Puedo, sé que, por ejemplo, hay en el hospital que yo hacía prácticas, había un chico, un señor, que iba nada más a arreglar los marcapasos. No era especialista, no era cardiologista, pero iba como que a arreglar, a hacer algunas manutenciones en el marcapaso. Entiendo poco y nada del tema, y yo lo conocía porque me contaba, no, yo me hice ese curso y bueno, me dedico a venir acá y a hacer eso. Y es un trabajo específico, un algo específico, y por ahí es una salida laboral que uno dice, no tengo tiempo de hacer toda la residencia, no tengo el contexto para hacerlo. Y bueno, existen también otras posibilidades que, bueno, saber que no va a tener la misma validez y tampoco vas a tener tanto conocimiento de este tema, pero bueno, están ahí, ¿no? Y son una realidad ya hoy, como lo decís vos, Sí. ya Lo importante es están, que lo hagan con responsabilidad, que sepan hasta claro, dónde llegan y hasta dónde no llegan. Y siempre cuando se ¿cuál con es la responsabilidad está todo función? bien. Sí, ¿Cuál es la exactamente. función? A qué vas con eso, no? O sea, ¿vas a hacer este curso, este posgrado para extraer una UCO cardiovertiendo gente o estás haciendo este posgrado para, bueno, hacer una función específica que te lo enseña muy bien? Sí, Es, desgraciadamente, por más que mucha gente no lo quiera aceptar o no lo vea o les duele la palabra, la medicina es un mercado también. Y como todos los mercados se manejan de esa forma. Entonces, si de mañana hay 250 anestesistas y hay 10 clínicos, ahí los 10 clínicos van a empezar a ganar más dinero y van a tener más salida laboral que los 250 anestesistas. Hoy medio al revés. Pero es así. mm, Entonces, cuando me preguntan, che, ¿cuánto gana un médico? Varía muchísimo, desde muy mal a muy bien. Entonces, dependiendo a qué te vas dedicando, qué nicho vas encontrando y en dónde trabajas, puedes tener una muy buena vida como ¿Cómo vos lo viviste, este emprendedurismo, en poner un consultorio, en coordinarlo? O sea, sos aparte director de un centro de ahí de Córdoba, ¿no? Por lo que vi, y eso lleva un aprendizaje de negocios y, bueno, gestión que no tenemos. En mi caso, en realidad, es parte de mi personalidad. A mí siempre me gusta hacer ese tipo de cosas. Y en la residencia fue que empecé a tratar de sacar un poco más a flote. Porque mi objetivo cuando empecé la residencia dije, bueno, me encanta las emergencias, el intensivo, pero mi objetivo cuando termine la residencia nunca más a una guardia. Y mis compañeros y mi jefe se reían. Me decían, bueno, sí, sí. Todo el mundo me decía, nunca más a una guardia es eso. Y voy a hacer todo lo posible para no hacer una guardia. Lo que hice fue en su momento pegarme muchísimo a la secretaria de facturación. Mm. Aprendí cómo funciona el sistema, cómo es el proceso de facturación, cómo desde que llega un paciente y paga o tiene financiación por alguna obra social, cómo uno llega a que eso llegue al bolsillo del médico. Entonces,
Aprendí eso. Desde cómo se imprime la autorización, cómo se factura, cómo hacer que lo pague la financiadora, la La organización, no velocidad. sé. O sea, Ujú. aprender cómo funcionan los sistemas médicos, te lo puedo asegurar como director, la mayoría no tiene idea de cómo funciona Bien. el sistema de salud. Entonces, dicen, sí, se saben, no, llega el momento de decir, escúchame, pero a esta factura vos le pusiste IVA, pero vos sos un tributista. Si vos no pagas IVA, ¿por qué estás poniendo IVA en el monotributo? No, bueno, no, no se hace eso. Por ejemplo, ni idea, literal. Bien. Los médicos generalmente no daban tanta bola a eso. En la residencia lo que hice fue, bueno, aprender, ir formándome en este sentido y además tenía otros productos. Yo en la residencia vendía celulares y computadoras de Ah, Apple, iPhones, por ejemplo, traía de Estados Unidos, que un amigo traía y yo los vendía dentro del hospital. Entonces, como que tenía ingresos extra. Lo que iba ujú. ganando, empecé a invertir en mis primeras herramientas. Y ahí te tengo una pelea entre la mayoría de mis compañeros. Quizás estaban pensando en, bueno, con lo que ahorro en la red este año me voy a ir a tal lugar de vacaciones. Y yo estaba pensando, bueno, estoy ahorrando porque un holter sale este precio y si yo lo empiezo a utilizar, necesito hacer tantos estudios para redituarlo y ya tener el equipo y empezar a ganar dinero de esa forma. Durante la residencia compré mi primer equipo de holter y mi primer equipo de mapa. Y lo empecé a utilizar. Lo que hice, por ejemplo, en el caso mío fue decirle a mi viejo, che, vos, le digo, mi papá, utiliza los estudios y yo te los informo y después vos los firmás, los ves, obviamente, los analizás, pero yo me encargo de todo el proceso. Mi viejo no hacía, ni holter no. Y empecé así. Lo puse ahí, después puse otro en otra ciudad, hice un convenio con algunos médicos, decirle, che, yo todavía no tengo matrícula, los informo, los ves, si están bien informados, los firmas. Si no, me decís, lo corregimos. Arreglado porcentaje para que todo funcione. Para cuando terminé la residencia ya tenía dos equipos de cada cosa y había hecho un esfuerzo muy grande por comprar un ecocardiógrafo, que es algo caro. Pues yo me estaba formando en eso. Y veía que la mayoría de los ecocardiografistas que hacen estudios cobran lo mismo que una consulta. Decir, che, estás haciendo una subespecialidad para cobrar una consulta. Vamos a ver cómo se paga eso. Entramos en sistema de facturación y veía, el estudio se paga tanto, ¿cómo se reparte eso? Un porcentaje para el hospital, un porcentaje para el dueño de equipo, un porcentaje para el ecocardiografista. Che, hay un montón que se va, la mayoría se va para otros lugares y no para el tipo que se el estudio. Voy a comprar un eco. Empecé a trabajar, ahorrar, me compré el estudio. Terminé el ecocardiógrafo. Terminé y empecé a hacer un día, cada 15 días me iba a ciudades del interior y hacía un montonazo de estudios. Me empecé a dejar holter y mapa en otras ciudades. Esos cada 15 días se transforman una vez al semana y así, y empecé cuando decidí independizarme, por así decir, había mucho trabajo en ese sentido, y fue un nicho que encontré hablando de esto, de que no estaba ocupado todavía, porque estos estudios un poquito de complejidad media son difíciles de conseguir en muchos lugares, y son bastante fáciles de hacer, bastante simples en cuanto a complejidad. Las inversiones son unos cuantos miles de dólares, pero no mucho más que eso. Entonces, Claro. pasas a ser una ciudad, a ser una referencia, y si lo laburas bien, la gente empieza los otros médicos te empiezan a ver estudios. Y Entonces, lo hablar. que hice fue eso, armar como pequeños nichos de trabajo en diferentes ciudades. Me subí al auto y viajaba un montón. En un día hacía 2 o 3 ciudades. Claro. El paso del tiempo, después empecé a tener más estudios, más equipos, y ya hoy, por suerte, tengo mi centro médico, trabajo todos los días en mi consultorio, lo cual es algo súper difícil de conseguir por un médico, que parece que pagado no lo es, y trabajo para mí. No, prácticamente, a ver, como soy uno de los dueños del centro médico, no dejo porcentajes. Ese gran porcentaje que se va para un centro médico no está, ese gran porcentaje que se va para un dueño de un equipo no está, y todo ese porcentaje de estudios queda para mí, y de esa forma, después de mucho esfuerzo y paciencia, sobre todas las cosas, y paciencia, llegan esos frutos. Los médicos privados, los cardiólogos privados, los médicos en general, les va muy bien cuando son amables con los pacientes, cuando son puntuales, cuando son correctos, las cosas más básicas. Es la mejor publicidad, porque los pacientes son los que más te van a reenviar pacientes, Y independientemente de que hablar. vos puedas poner publicidad en algún lugar, carteles o lo que sea. La Y mejor hablar. publicidad es tener buen trato con el paciente, tener una buena relación médico-paciente, hacer buenos diagnósticos, buen tratamiento, y todo. A ver, no es como poner una hamburguesería que de repente va a haber 100 personas haciendo cola para probar una hamburguesa nueva. Esto es... No, hablamos de todo, hablamos de plata, que me parece que no se puede hablar de plata en medicina y es un tema re polémico, pero se tiene que hablar. Hay que hablar de eso, Tiene que sí, hablar. totalmente. Bien. Y yo con los pacientes hablo de plata incluso. Si Sí. vos sos totalmente honesto con los pacientes, ahora yo soy cardiólogo. Yo, por ejemplo, le ofrezco a un paciente hacer esto. Le digo, mira, te tengo que pedir un ecocardiograma y una ergometría. Si la querés hacer por tu obra social, está perfecto, pero anda a este otro lugar que son de mi confianza para quedarme tranquilo, porque hay lugares donde lo hacen más o menos, hay lugares donde lo hacen bien. No, es así, se da. Y si no, lo puedes hacer conmigo. Si lo haces conmigo, los secretarios te van a cobrar aproximadamente esto, pero va a tener tal y tal facilidad y lo vamos a hacer quizás la semana que viene o pasó mañana. Cuentas claras, con solo una amistad. Si uno es 100% honesto, los pacientes no tienen drama de pagar lo que creen que Ni vale en hablar. realidad. Y, sí, y además uno conoce el precio que realmente cree que vale, ¿no? Porque eso es Obvio. importante. El primer error cuando salen los especialistas nuevos es poner, no voy a cobrar la consulta o tal práctica poquito porque para tener más pacientes. No funciona así, ¿eh? La gente cuando va a un médico que cobra poco, habitualmente le Mm. baja un poco el precio o el respeto, por así decir. Y es como los abogados. Lo más difícil es ponerte un precio, Sí, pero que no crees que bajando el precio vas a vender más. Porque justamente uno dice, bueno, yo por ejemplo hago la mentoría, ¿no? La mentoría es un acompañamiento de 3 meses, estoy todos los días dispuesta ahí para sacarte las dudas, interconsultar con gente, ir a buscar en un libro una respuesta, contarles sobre la práctica, hacer un video, cómo se usa una bomba de infusión, cómo se hace algo. Todo ese proceso de creación, uno dice, bueno, yo hice la residencia, voy a atender al paciente, quiero tener muchos pacientes bajo el precio. O dice, bueno, yo hice el curso, sí, por quiero tener muchos alumnos, entonces cobro poco, entonces eso no funciona y bueno, cuesta entender que No, no. no funciona, no funciona. Me acuerdo que cuando llegó ese momento,
como te digo, yo estaba interesado en el tema y me había formado por mi cuenta, no sé, leyendo YouTube a full con eso. Y desde el día uno pues dije, bueno, me largo como independiente privado, averigué cuáles son, qué cobran la mayoría, dije, listo, vamos más por arriba de eso, el más caro. Sí, y me acuerdo que mi hijo me decía, no, Popi, pero mira lo que estás cobrando. No importa, porque yo lo voy a tener puntual, porque lo voy a tener bien, porque si tengo alguna duda le voy a conseguir lo que sea, porque si tengo que poner un marcapaso voy a agarrar el teléfono yo y le voy a decir, bueno, mira, mañana te lo van a poner en tal lugar, yo le cobro más caro, porque quiero trabajar bien y quiero realmente sentir que ese tiempo vale para no estar frustrado con eso. Ni Empecé hace hablar, al principio un paciente, dos pacientes, ni hablar. ninguna una vez, de poquito, de poquito. Hoy, después de tomar ese respeto para con uno mismo, es decir, yo soy, por ejemplo, cobro lo que a mí me parece que es correcto. Pero cobraste, tenés que agregar valor, no sacar precio. Y Exactamente. es eso, es ser puntual, es estar dispuesto a hacer las dudas, es hacerlo correctamente, es decir, mira, hasta acá llegué, es mirar, eso lo voy a buscar en tal lado, ser profesional, lo que venís siendo. Así que llegamos al mismo. Nunca se le ocurre a alguien que puede, por ejemplo, comprar un equipo e invertir en eso y hacer este tipo de estudio y estar acompañando este tipo de paciente específicamente y no tener que hacer un ambulatorio de todo. Lo que vos decías de elegir algo que te gusta, pero que también te ves haciendo. En ese sentido me ayudó la ambulancia. La ambulancia me hizo saber que a mí me gustaba la periodontología, que me sentía cómodo en la emergencia, pero que no me imaginaba trabajando toda la vida de eso. Digo, bueno, ahora me pinta porque tengo 23 años, ponele, pero a los Ujú, 35 voy a tener ganas de estar arriba de la ambulancia, cansado, claro. transpirado, sin dormir. Esa experiencia me permitió reconocer de qué no me había trabajando. Y es algo útil para los estudiantes y también para los médicos que recién están recibidos. Si no se ven o no saben de qué quieren trabajar, ir a probar un poco de eso. Es como cuando vas a la heladería y decís, ¿qué es lo que es el pistacho? Bueno, toma una cucharadita y probá. Piden, a ver, si vas a pedir rotar en algún servicio, no creo que nadie te diga que no. Si decís, che, tengo ganas de aprender porque quizás me gustaría venir acá a rotar, te van a decir, excelente, venite mañana a las 8 y estás un rato con uno, estás un rato con el otro, y te van a dar la oportunidad. Es raro que no te permitan la oportunidad. Pero somos muchísimo probar de qué quieres trabajar. Que vayan al hospital, tengan contacto con el paciente. Hay un currículum oculto en el hospital que no se consigue en la facu, no se consigue detrás del libro, dónde está una adrenalina, dónde está el electro, cómo se hace un electro, cómo se pide una radiografía, cómo se usa un tubo de oxígeno, cómo se aporta oxígeno. Los veía perder procedimientos porque antes no les explicaban cosas muy sencillas como ponerse guantes estériles, la llave de 3 vías, por ejemplo, no saber usar la llave de 3 vías y que se te vaya la medicación para arriba. La práctica lo aprendes estando ahí y son cosas que más adelante van construyendo esta confianza de estar ahí y poder trabajar. Hay cositas que uno no los tiene hasta pisar el espacio y soñás con ser terapista, entras a la UTI y decís, me muero con el espacio ese cerrado, con los ruidos, con el pim pum pan y los pacientes todos intubados y es como por ahí no te gusta y eso de estar ahí presente en el local es clave, es lo que te va a dar esto de decir, este es mi lugar, me parece bien. De hecho, me acuerdo que en aquel momento yo mentí, porque dije que estaba en tercero o cuarto año de medicina, estaba en segundo recién, y fui al hospital público de Alta Gracia y dije, quiero venir a las guardias a aprender a poner inyectables, a poner sueros, qué sé yo. Gracias. Honestamente, me da vergüenza de decir que soy estudiante de medicina y no sabía poner inyección. Entonces, y fui y al principio no estaba tan cerca de los médicos, sino de las enfermeras. Me paraba al lado de las enfermeras, que a veces son bien mala onda, pero a veces son muy buena onda, y, che, me enseñas a hacer esto, me enseñas a hacer esto, los hartaba. Los veía preparar una inyección. ¿Cómo se prepara una inyección? ¿Cómo, qué sé yo, cómo se prepara una llave de 3 vías? ¿Cómo se prepara un suero? ¿Qué procedimientos son estériles? ¿Cuáles no? Me deja probar una, veía, me deja probar. Es hartante, pero es la forma, estando ahí, y llega un momento que al principio los estudiantes son como una inversión en realidad, porque al principio te cuesta explicarles y hay que darle tiempo, pero después, una vez que aprenden, te ayudan muchísimo. Ni hablar. Entonces, está bueno demostrar que decir, che, enséñame, pero te posta que te voy a dar una mano cuando aprenda algo. Entonces, de lo que sea, che, buscame una adrenalina, anda el carro de paro y búscame esto. Es importante estar. Y eso la universidad no lo da, porque, a ver, poniéndome en el lugar de la universidad, es difícil realmente enseñar esas Muy. cosas, porque cada lugar tiene su propio reglamento interno y su propia estructura interna. Desde pedir una radiografía hasta la estructura del carro de paro y cómo lo tienen armado, cada lugar tiene su forma. Me acuerdo que en la ambulancia nosotros tenemos un bolso que era el bolso donde tenemos, qué sé yo, la adrenalina, la miodarona, la adenosina, etcétera, y cada uno iba aprendiendo cómo estaba en el bolso. Y cuando pasé al hospital, eso de repente era un carro, y estaban en cajones diferentes, ir a practicar y probar, y buscar dónde estaba, y tratar de aprender de memoria dónde estaba, y lleva Mm. tiempo. Entonces, estando en el lugar, se solucionan muchos más problemas que en realidad imaginando desde afuera, qué problema que tengo, no sé qué hacer, y en realidad anda y está, y se ve dando solo. La mayoría de las cosas se van dando solo. Ni hablar, ni hablar. Hay un montón de cosas que yo creo que la práctica se puede explicar y por ahí en la facultad debería haber una materia clínica o de prácticas o de que expliquen procedimientos, porque muy, muy seguido pasa que incluso vos decías que, bueno, en segundo año te da vergüenza ser estudiante de medicina y no saber poner un inyectable, pero mucho más adelante conozco y he visto mucha gente no saber hacerlo en el internado o incluso después. Y ahí me parece que faltó un poquito de práctica clínica, faltó un poquito de teoría de por lo menos dónde se pone la inyección, cómo se hace, y eso
es teórico y se puede explicar y me parece que no cuesta en algún momento de la carrera encajar y decir, mira, esto se hace de esta manera, vayan de esta forma. Yo me acuerdo que en la primera clase del internado tuvimos como una charla introductoria antes de empezar las prácticas y me dijeron, bueno, miren, esto es una aguja subcutánea, esto es una intramuscular, esto es una endovenosa. Recién nos recibimos, o sea, ¿cómo puede ser que no sepamos todo eso? ¿Entendés? Y es como, claro, sí, bueno, pero menos lo metiste acá, en algún lado lo intentaste aportar eso, pero había un montón de gente que se anotaba y decía, a ver, la puedo ver, y tipo se acercaban a ver cómo era la inyección. Yo quedaba tipo, ay Dios, es tremendo eso, con la falta de práctica, de tocar y de estar presente. Bueno, en Eh, realidad el éxito de tu cuenta y el público que apuntás tiene que ver con eso en realidad. De que la sí, universidad no pone la vara baja en cuanto a decir los estudiantes tienen que recibirse con estas habilidades y el manejo de herramientas. Simplemente hay un marco teórico que realmente es muy teórico y muy desactualizado en mi opinión. Y después llegan a la práctica y decir, che, ni siquiera sabemos los colores de las agujas, de los AuCAD, de cuál es cada una. Entonces, esa vara depende del estudiante de tener antes, de que se lo prenda la lamparita y decir, lo quiero aprender antes de que llegue el momento. Porque cuando tenés que aprender el momento es tarde, una respuesta correcta, cuando llega tarde, una respuesta incorrecta. claro, Entonces, está mal que dependa de los estudiantes eso, pero desgraciadamente es así. Hay algunos estudiantes que si lo ven y dicen, listo, hay cosas que no me salen, que no aprendo, que no me las van a enseñar, voy a una guardia, pido aprender, lo anoto, me hago un blog de notas, lo que sea. Y ni hablar. desgraciadamente en la universidad, en toda Argentina pasa así, porque todos los estudiantes dicen lo mismo, no tienen Ujú, la práctica que deberían tener. Y ni desde lo hablar. simple, ¿no? Che, abramos, no sé, un cajón de enfermería y veamos lo que hay. ¿Qué es Lo eso? que hay, ¿Qué solución? literal. ¿Qué ¿Me es puedo una, hacer? claro, porque soluciones, por ejemplo, soluciones de plan de hidratación. ¿Les parece un chino básico? Y llegan a la guardia y hay tres tipos. Es como, bueno, chicos, o sea, hay dextrosa en diferentes concentraciones, hay solución fisiológica salina en diferentes concentraciones y hay un Ringer. Y se termina, porque no hay mucho más en la práctica. Y la gente está como, ay, bueno, ¿y qué solución se usa para cada cosa? Y se hace un quilombo en la cabeza. Y cuando ven en la realidad es como, es mucho más Claro. tranquilo, es mucho más fácil. Y se puede explicar, pero bueno, hay que meterse. Y eso de que dependa de los estudiantes es un tema, pero también va del lado de quejarse, pero hacer algo al mismo tiempo, ¿no? Es bueno, sí, quéjense, hablemos con la facultad, tratemos de implementar más prácticas, tratemos de hacer algo, pero te estás formando y el tiempo que tenés para formarte es ese, así que corre atrás de lo tuyo y trata de formarte lo mejor posible porque ya se Sí. te viene el título a la mano, la matrícula. Mira, te cuento una historia. Entré a la PFO y siempre fui muy exigente y un poco subversivo como estudiante, mis profesores saben. No es de la cuenta de Instagram, realmente siempre fue muy complicado, pero me fui vestido de saco y camisa a la PFO. Con waterpolo, zapatos, todo. Me metí, iba con todas las ganas, todas las ganas. Mira, El primer día estuvimos ahí parados al lado del pasillo, no nos dio bola nadie. Segundo día, parados ahí al lado del pasillo, no nos daba bola nadie. Veimos dos pacientes, no nos explicaron nada. Tercer día, mandé un mail a la universidad. Che, estamos acá, colgados, no estamos aprendiendo nada. Y estamos en práctica final obligatoria. Quedan 8 meses en práctica. Eh, a los, no sé, 48 horas llegó la nota al hospital donde yo estaba haciendo el PFO y el director del PFO me agarró y me dijo, che, vos mandaste un mail, qué sé yo, se enteró que había sido yo. Sí, le digo, perdón, pero está todo bien, pero no estoy aprendiendo nada, yo no tengo que aprender. Lola, le digo, si no, no soy profesor, le digo. Era cirujano. El médico este, que primero me respondió súper mal, me dijo, listo, vos querés aprender todos los días, vas a estar acá, no sé, 7 de la mañana, me dijo, vas a venir primero que los otros, vos querés aprender, vas a aprender. Y me hacía hacer todos los tactos rectales del internado. Todos. A ver, honestamente nunca vi que le hicieran tantos tactos rectales a los pacientes internados en cirugía. No sé, había una ala de cirugía y bueno, listo, vamos. Para él fue como un castigo, lo veo de vez en cuando el cirujano este, y todo mal, todo mal porque el loco lo hizo de bronca. Y yo me acuerdo que quejarse, pero por lo menos nos empezaron a dar bolilla, en ese sentido. Nos empezaron a dar bola y decir, bueno, nos separaron, nos mandaron a unos a gineco, otros a cirugía, otros allá, pero hay que ujú, exigir, hay que exigir. A ver, la claro, vara más baja la pone la universidad, pero la más alta la pone el estudiante. Entonces, ¿querés aprender? Vamos para adelante. ¿Falta algo? Vamos para adelante. ¿Hay algo que no te cierras? Pregunta. Porque después hay instancias diferentes. Está perfecto que preguntes y está perfecto que no sepas nada en la etapa de estudiante, pero es muy grave en la etapa como médico que no sepas algo cuando estás como responsable. Porque en una residencia saliste siendo un poco estudiante, un poco médico, entonces estás amparado, está dentro de todo bien que no entiendas y puedes preguntar, pero no todos pasan a la residencia de una. Después hay muchos que pasan a ser guardias en ambulancias o guardias centrales en hospitales y no saber ahí es muy grave y pueden tener problemas muy graves. Entonces, el momento de preguntar, hay que exigir, hay que estrujarlo y no tener nunca vergüenza ni siquiera de preguntar lo que parece ser una boludez, realmente. claro, ni hablar. Y yo a ese momento de preguntar lo extiendo también, porque uno, en decir, bueno, ahora soy el médico y tengo que saber todo, y esa sensación de tengo que saber todo, a algunos les lleva a cometer errores porque no quieren exponerse a decir no lo sé, o no quieren exponerse a decir me faltó este tema, o exponerse a decir no sé qué hacer con este paciente. Entonces, me parece que está más que bien que se formen siempre y que estén todos actualizados y que puedan lo más posible, pero nunca vamos a tingir el todo y para eso, No, bueno.
están los compañeros, están los especialistas, hay que interconsultar, hay que preguntar, hay que seguir estudiando el paciente porque de verdad esa idea de que el médico sabe todo no creo que llegue nunca. Es una Em, mentira, es una mentira muy grande que nos han impuesto probablemente los médicos más grandes de antes. Y ni hace muy hablar. mal. Yo me lo imagino al médico como un jugador de fútbol. El jugador de fútbol tiene algunas virtudes y algunos puntos flojos. Hay algunos que cabecen mejor, otros que son mejor de derecha, otros son mejor de izquierda, otros que son corredores y con voluntad y otros que son muy técnicos. Pero cada uno Ujú. sabe cuáles son sus virtudes y sus defectos y hay que saber trabajar en eso. Y si no, delegar lo que uno no sabe. Está perfecto que cosas no sepas, no vas a saber nada. Quizás sos muy bueno en medio interno, pero sos medio malo en electro. Entonces, trata de fortalecer ahí y siempre preguntar. A medida que la curva de aprendizaje, cuando empezás a decir, estoy entendiendo realmente por dónde va el tema, es cuando más preguntas, más preguntas, más preguntas. Y te sientas capaz de almorzar y estás al lado de un colega y decís, che, vos sabés que recibe un paciente que tenía esto, esto, lo otro, y le diste el coso, ¿qué opinas vos? Y capaz que tenga un punto de vista muy interesante que te puede sumar, y está todo bien. Por ejemplo, a ver, yo soy cardiólogo, veo, no sé, 20 y pico pacientes por día. Y Ujú. hago un montón de electros y he visto millones de arritmias. Y de vez en cuando veo un electro y digo, che, este electro no me cierra mucho. Lo pongo en WhatsApp, se lo mando a 3 o 4 electrofisiólogos o colegas amigos y le digo, ¿qué opinas? No me cierra mucho. Y si continúas, además de repartir la responsabilidad que te ayuda un montón y te hace trabajar mucho más tranquilo, seguís Sí. aprendiendo. Entonces, Ujú. está buenísimo repartir la responsabilidad. E incluso los pacientes, cuando uno sabe cómo decirle que quizás no sabes algo y lo vas a compartir con un colega, están agradecidos. Nunca se lo toman a mal. Cuando decís, che, mira, la verdad que tengo dudas con tu caso, no me cierra, lo voy a hablar con un colega a ver qué opina él, vamos a analizarlo entre varios, o vamos a discutir tu caso en la sala de reuniones o con otros colegas que dicen, bueno, muchas gracias, doctor, porque piensan que hay muchos que están atrás de él y se siente más contenido. Igual Ni vos también hablar. te puedes sentir contenido como médico, no está mal no saber algo. Entonces, es Impecable. importante. Y desde el punto Ni de hablar. vista, recién decías del tema, por ejemplo, de las hidrataciones, y uno capaz que cuando lo estudia ve que hay un montonazo de soluciones para hidratar. Pasa lo mismo con fármacos. Los chicos te preguntan, che, ¿qué antiarrítmico usamos? Porque hay 1000 millones. Y no se usan todos los días. Se usan Ni hay. 3 o 4 que hay que saber manejar bien. Y después los otros son más para su especialidad y los vas a ver eventualmente y eso lo podés ir preguntando. Entonces, esa práctica de ir y presenciar en un consultorio, en una guardia, que se usa todos los días, decir, che, bueno, bisoprolol. A ver, hoy vi que un paciente toma bisoprolol y después más tarde vi otro que toma el mismo. Vamos a leer bisoprolol. Entonces empezás a interiorizarte de lo que más se utiliza. Para mí, el aprendizaje tiene que ir por ese lado. Es decir, ¿qué es lo que más se utiliza en el día a día? Vayamos con lo básico y después nos ponemos a hilar fino. Entonces, esa práctica, ese ir a la guardia, ese rotar, te permite conocer qué es lo que se utiliza en el día a día e ir Ni hablar. interiorizándote más en lo importante y no gastar pólvora en lugares que en realidad probablemente nunca lleguen, que pasa mucho de carga, ¿no? O sea, te preguntan 1000 millones de signos que nunca los ven en la práctica. Sí. La otra vez le di una clase a los estudiantes sobre cardiología y el estetoscopio del siglo XXI, que es el ecocardiograma para mí. Y Ujú. comparaba los signos auscultatorios, súper raros, que en la carrera lo ves una vez cada 1000 millones de años, y después con casos reales de pacientes que lo tienen, pero que no se le escuchan o que no le persiguen esos signos, y ya van quedando atrás. Realmente hay cosas que hay que ir sacando de la carrera porque quedaron viejas. Son hermosas de aprenderlas, pero cuando el conocimiento ocupa lugar y sigue ocupa lugar, hay que priorizar qué es lo que vamos guardando al principio y qué es lo que no vamos guardando al principio. Ni hablar, ni hablar. Estoy 100% de acuerdo. Un ejemplo muy frecuente de eso que me preguntan muy, pero muy seguido, es medio interno y estado ácido base, que van al libro y están viendo, hay todos los esquemas de poner, bueno, bicarbonato, y cuando llegas a la práctica, muy pocas veces se pone, principalmente en la guardia, es más un uso de Claro. UTI. Es algo que están estudiando todas las formas de hacer carga de bicarbonato, y cuando ves en la realidad, le haces, bueno, a un paciente que por ahí está en paro y decís, bueno, lo va a hacer en bolo porque no queda otra. Bueno, tenía una mentorada que estaba en el interior de Córdoba, justamente, y me decía que no tenía propofol, no tenía un montón de drogas, y me decía, ¿cómo hago para intubar a este paciente? Yo decía, a ver qué sí tenés, ¿no? Por eso es que siempre le digo a los estudiantes lo mismo, es más difícil trabajar en centros de alta complejidad. Porque en Sí, realidad el aprendizaje va al revés de lo que nos dice la facultad. La facultad nos dice, este medicamento se usa para todo esto. Y en realidad cuando uno lo aprende, no lo aprende así. Aprendes la no, enfermedad, aprendes la patología, cómo diagnosticarla, decir, este paciente se complica con esto o se muere con esto. ¿Cómo lo trato? Y ahí aprendes a utilizar el fármaco. sí, ¿Qué termina pasando? Lo mismo pasa con los métodos diagnósticos. Decís, si yo trabajo en un centro de baja complejidad y tengo radiografía y un estetoscopio, tengo que aprender a usar esas dos herramientas. Tengo que tener métodos para esas dos herramientas. Y cuando trabajas en un centro de alta complejidad, tener un montón de herramientas te da un montón de responsabilidades, porque si están ahí, las tenés que saber utilizar. la tenés que saber usar, sí. Exactamente. Entonces, lo importante es entender que en realidad de la herramienta que tengo que aprender a utilizarla y no de el saber utilizar todo, voy a la herramienta. Entonces, cuando vas y tenés poquitas cosas, listo, tengo un carro, trabajo en un dispensario que tiene esta dedicación, esto. ¿Cómo se administra? ¿Cuál es la dosis máxima? ¿Qué puedo esperar que pase, que no pase? ¿Cuándo sé que ninguna de estas herramientas me va a servir y cuándo tengo que derivar? ¿A quién tengo que llamar por teléfono? Impecable. ¿Cómo tengo que explicar a un paciente? Entonces, entender que el conocimiento y el aprendizaje en realidad va al revés, me enseña la facultad. Ahí uno llega a la guardia y están re preocupados, por ejemplo, con combinar fármacos. Ay, puedo combinar la diclofenac con dexametasona, y llegás a la guardia, un día de guardia te va a decir que sí, podés combinar el diclodexa. Es como, Diclodexa, vamos. diclodexa, claro, y esa. Acá. Mira, me pasó el otro día, hace un mes y pico, un infarto con supra en el consultorio, que no es tan frecuente, pero vino alguien con dolor de pecho, todo transpirado, le veo en la sala y digo, ¿está bien? Me siento mal. Pasa ya, le digo. Estaba por llamar justo un paciente.
infarto con Supra. ¿Qué hacemos? Llamo directamente al dueño de una empresa de ambulancia y le digo, che, mira, tengo un infarto con Supra acá. ¿Lo podés venir a buscar ahora? Por favor, si no, me voy con él en el auto, porque estamos a media hora en un hospital en Córdoba. Y Ujú. me dice, bueno, tengo una ambulancia, listo. En 5 minutos estaba. El paciente me invitó con una asada, después me dice, che, te la dejo por salvarle la vida. No dice nada, literal. Estaba en el consultorio, no hay mucho más que Y hacer bastante que derivarlo. sí. Llamé por teléfono y derivarlo. Hay veces que lo más importante es saber hacerlo simple y esquemático. Por ejemplo, me acuerdo cuando entré a cardio, haces guardias en coronaria. En coronaria es como una terapia intensiva. Tenés que tubar, tenés que hacer intensivismo, tenés que invadir, tenés que ventilar a los pacientes. Y me acuerdo que lo que al principio aprendamos respirador, aprendamos a usar un respi. Mira, un quilombo mal, decís, por presión, por volumen. Y dije, Toda una bueno, vamos a lo especialidad. básico. Vamos a lo básico. Tengo que aprender a ventilar a un paciente. Voy a empezar por lo más simple. Quiero aprender a ventilar a un paciente por volumen. Y me aprendí más o menos bien los primeros esquemas y el seteo del ventilador por volumen. Y la mayoría de los pacientes que venían de la CCB o los pacientes que tenían que intubar porque estaban mal, los ventilaba por volumen. Por lo menos para estabilizarlo cuando había una emergencia o algo. Y ya cuando estaba más o menos todo acomodado, listo. Digo, este paciente tendrá la mejor ventilación que se puede. Probablemente no, porque se lo estaba dando yo como cardiólogo. Entonces, Ujú. estaba bien, pero quizá puede estar mejor. Una vez que estaba ventilado, como estaba estable, llamaba a algunos chicos de terapia. Che, ¿te puedes cruzar hasta acá, te le cobro un segundito? Fíjate cómo está ventilado, ¿corregirías algo? Y los chicos, además de ayudarte a corregir esa ventilación, te daban un par de detalles más que te permitía aprender. Porque viste al principio que aprendes todo junto y no aprendes nada. Bueno, una Hablar. vez que vas aprendiendo por lo básico, como escribir el texto principal, le vas sumando detallitos. Entonces, es Claro. por ahí. Los chicos caen en eso, en querer aprender todo junto de golpe. Y es de a Sí. poco, y la práctica te ayuda a procesar eso, a condimentar bien ese conocimiento que al principio es un quilombo, ¿no? Entonces, son algunos detalles que más adelante te lo aprenderás, pero ni hablar que para la urgencia este conocimiento base, la base tiene que estar. O sea, es decir, bueno, si tengo que intubarlo, ¿cuáles son los números que me lo aprendo? Pongo eso en el ventilador, pongo eso en el tal lado, y después voy aprendiendo un poquito cómo manejar el gráfico, si el gráfico está buen puesto, si tengo una Sí. CAP no que funciona. Esto es otro tema. Entonces, ¿Sabe que ayuda mucho en eso? El N70. ¿No? ujú, N70 es la dosis para un paciente de 70 kilos, que es como un peso estándar. ujú, Entonces, decís, che, ¿cuánta ketamina utilizo para un paciente que quiere intubar? Y así, no me acuerdo, N70. Decís, tengo grabado eso, si pesa 80 kilos, bueno, le hago un proporcional un poquito más. Si pesa menos, un poquito menos. El tema por ejemplo, de sedar a un paciente y relajarlo para intubarlo, que es la clásica, che, ¿cómo hago para intubar a un paciente? La mayoría de los estudiantes no saben intubar a un paciente con término de facultad. Me dirás que sí, estoy seguro. sí, sí, Y sí, no. sí, me tuve que aprender todas las drogas. Yo lo que hacía no era manejar todas las drogas. Jugador de fútbol. Yo soy pateador de derecha y sigue cabecear. Bueno, me aprendí bien el propo, me aprendí bien la ketamina. Vamos con eso. Sé que hay en la guardia, sé que hay en la coronal, sé que hay en la terapia. Listo. Manejo bien esas y de última, de a poquito, voy incorporando las otras. El ventilador mismo, me acuerdo las primeras veces que intuve como residente, no todavía cardio, sino en medicina interna, en clínica médica. eh, Ujú. che, el respirador, el de la guardia era diferente que el que había yo más o menos aprendido, era diferente, el ventilador tenía otra interfaz, no entendía nada. Listo, lo buceaba hasta que llegue alguien y que me dé una mano y tranquilo lo estabilizamos. En emergencias, en urgencias, la mayoría de los reglamentos y los protocolos son simples, son de sentido común. Fíjate, hasta el RCP, sí, el RCP es una pavada de hacer, porque justamente cuando le pones un conocimiento complejo a algo complejo como una emergencia, la mayoría falla. Entonces, vamos de lo simple a lo complejo. ¿Cómo está el paciente? Lo estabilizamos, lo acomodamos. ¿Cómo están los parámetros básicos? La frecuencia Ujú. respiratoria, cómo lo va respirando, cómo está la presión, la frecuencia cardíaca. Y después vamos a lo más complejo. O te pasa con el electro, vas a la guardia, hay un paciente con dolor de pecho, te tiran el electro. Para, ¿cómo está el paciente? Vamos a ver el paciente juntos, ¿por qué vino? ¿Qué es lo que siente? Y después, en ese contexto, interpretas el electro, que es una parte más de todo lo otro. De Entonces, todo lo lo otro, ni simple a lo hablar. complejo. En Brasil hay una frase que estoy muy de acuerdo que dicen, que no sé si acá se repite la frase, se llama la clínica es soberana. Es como, tenés que ver al Sí. paciente, a ver cómo está y después hablamos. El otro día, por ejemplo, hice un electro, de hecho hice este chiste, lo subí al electro a un paciente que estaba lo más bien pancho, tranquilo, charlando con todos. Nada más fue por una RAO, le pusieron una sonda y estaba impecable. Te digo, bueno, hagan un electro, es un paciente que tiene muchos antecedentes cardiológicos, lo estaba por ingresar y qué sé yo, bueno, lo dejé con la enfermera le hizo el electro, me entregó y era un FB. Y dije, pero, ¿qué pasó con el paciente? Vuelvo a verlo, estaba Pancho y dije, repetila, por favor. Y claro, el paciente tenía Era artefacto. Parkinson Claro. y era como, no, no, o sea, contener un poquito, después le haces el electro, fíjate. Pero claro, hay como que abrir el cerebro para lo que está pasando, porque uno sale corriendo diciendo, estará teniendo, y se empieza a crear teorías, ¿no? Estará teniendo una fibrilación y que no está saliendo, o sea, no se está descompensando que haga una cardioversión química, y como que vos lo mirás y decís, no, no, para un poquito, respira hondo, míralo. Es como, y por algo me gusta tanto la emergencia, porque yo soy muy práctica en mi vida. Y entonces veo los algoritmos de emergente y digo, son impecables. O sea, hace eso, hace Son aquello. fáciles, son Son simples. fáciles, son directos, sin vueltas, no hay que pensar tanto. Y si lo La gente, estudias y si lo analizas en definición, es sentido común. Fíjate, por es ejemplo, el sentido tratamiento común. de taquiarritmias. Lo primero que te dice el protocolo de tratamiento de taquiarritmias es cómo está el paciente. Ni se pone a ver lo otro, te dice, ¿está hemodinámicamente estable o inestable? Si está Bien. estable, lo más probable es que no sea una arritmia grave, porque no está contribuyendo negativamente al gasto cardíaco, entonces tenemos más tiempo. Ahí paramos la pelota, pensamos y vemos qué hacemos.
Es lo mismo que le dan un electro. Decís, tiene un super paciente y viene a agarrarse la cabeza. Pará, ¿le duele el pecho? Si tuviera un infarto con elevación del ST, porque si lo ocluyó una coronaria de golpe, de manera aguda, lo más probable es que tenga dolor de pecho. Si no tiene dolor de pecho, lo más probable es que ese electrocardiograma tenga una repolarización precoz, un bloqueo de rama, puede tener una pericarditis, que no tenga dolor, pero vamos de poco. Hay que contribuir en ese pensamiento, es decir, vamos de lo simple a lo complejo. Entonces, quizás rotar en guardias y estar ahí presente te da esa simpleza, porque te das cuenta que cuando estás en la guardia, no todos son FBs, no todos son torcidos de punta, no todos son neumotórax, hay cosas graves que cuando te empapas de lo de diario, saltan rapidísimo. El tiempo te Ujú. deja ver un paciente que está mal, te das cuenta al toque, lo ves. Un paciente que está con insuficiencia cardíaca está hiperadrenérgico, con yugulares altas, le cuesta respirar y utiliza músculos accesorios y cuando te habla y se queja está asustado y entrecorta de voz y lo ves que está todo transpirado. Decís, Y es tiene un paciente. edema, y lo ves, sí, sí, Exactamente. Y ves a uno y no te lo olvidas más. sí, La así. otra vez tenía en el consultorio una estudiante que estaba rotando y también fue un infarto con supra y cuando lo veo, cierro la puerta un segundo para solo entrar y le digo, este hombre está teniendo algo, fíjate cómo está. Estaba agarrándose el pecho, asustado, todo transpirado, completo, completo, y con olor a cigarrillo. Entonces, yo cuando le puse el electro ya sabía que le iba a dar algo. Porque estaba mal, se lo veía que estaba mal y se sentía que se moría, tenía sensación de muerte inminente, como dicen los libros. Y después de Claro. ver un infarto posta, capaz que ves algunos de dolores por estrés, por ansiedad o algún dolor muscular y Ansiedad, decís, probablemente es nada". Lo estudiamos tranquilo, tenemos tiempo. sí, Lo ni indagamos bien, hablar, lo revisamos bien, le hacemos un estudio si tenemos dudas, pero tenemos tiempo. Y eso ni te lo hablar. da la experiencia. Tenemos tiempo para estudiarlo y también para calmar ese dolor. Si ese dolor se calmó con un paracetamol, no era Claro. un infarto. Entonces, vamos a usar lo que tenemos, ¿no? Es eso de decir, bueno, la práctica te va dando eso, ese ojo clínico de decir, bueno, me asusto, no me asusto, hago algo más rápido, no lo hago, le doy un tiempito, no le doy. Pacientes que entran gritando con dolor abdominal y que lo acostás un cachito y se duermen, no le pasaste nada. O Sí, sea, exacto. eso, pero todos los días lo Bueno, veo. los abdomen agudos son el ejemplo clásico de esto. Estás en la ¿Sí? guardia, le tocas la panza a un abdomen agudo y ya sabes que tiene algo importante. Después te partís la cabeza pensando por dónde vamos, cómo lo estudiamos, qué tipo de abdomen agudo tiene. Pero un abdomen agudo le tocas el abdomen, le apoyas la mano y ya te das cuenta si tiene algo grave o no. Y tú eres un cardiólogo, ¿no? A ver, que a veces te llama un familiar y te dice, che, me duele la panza, ¿me puedes ver, porfa? Y le toca la panza, depresible, indolore, le duele un poquito más acá, un poco distendido. Listo. Vemos cómo evoluciona esto, tranquilo, no hay fiebre. Tómate esto, o esperamos, no hagamos nada. Hay otros que le tocas la panza, defensa, abdomen estable, listo. Esto sí es un cuero importante, nos pongamos en marcha. Y eso con ver un abdomen agudo, te das cuenta. El primero que ven otro día nunca más. Es Ni así. hablar, ni hablar. Y bueno, si no lo viste, a este abdomen agudo, estás toda tu vida tocando panzas diciendo, ay, ¿será? No ¿Será? sé, ¿será? Ay, ¿el apéndice dónde estaba? A ver, capaz que está retrocecal. A ver, no sé, lo toco y estás ahí dudando. Y no, es la práctica, Ves es un ver, abdomen en tabla y listo. Y ahí te das termina, cuenta. Un abdomen en tabla que veas y no te olvidas se nunca más. Es termina. decir, Sí, listo, es sí, esto. Entonces ahí cuando decís, "Che, la experiencia de la práctica te ayuda un montón". Entonces un montón, ni hablar, ni hay que hablar. animarse a pasar por eso. Ni hablar. Y bueno, claramente los algoritmos también te ayudan a cuando todavía no llegaste a esta experiencia, ¿no? De decir, bueno, sigo un algoritmo crítico, a ver si no se me ocurre qué hacer, apréndome eso. ¿Qué sería eso? Entonces, uno que vaya a acompañar a una guardia que sepa el algoritmo va a entender lo que está pasando, va a decir, mira, eso pasa por esto. Entonces, saber el paso a paso, el por qué entró el paciente, cómo entró, por qué se hizo eso, por qué se hizo aquello, preguntar, ¿por qué le estás haciendo este estudio? ¿O por qué todavía no lo metiste al quirófano? ¿O por qué todavía no le trombolizaste? ¿O por qué? Entonces es como, bueno, por eso, mirá, el paciente está así, está estable, está más complejo, estás. Entonces, esas cositas son clave, ni hablar. Cuando uno está en esa posición de estudiante, tiene que Sí, ser un estudiante demandante. Tiene que ser sí, un dolor en la guardia o en el lugar donde estás. Porque lo que tiene que pasar es que vos tenés que exigirle a los lugares donde estás más, sí, más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pediste estudio? Y una buena pregunta, que me acuerdo que me enseñó un profesor una vez, es si vos le pedís un estudio a alguien, ¿qué conducta vas a tomar? Si te da de una forma o si te da de la otra. Si no sabes qué vas a hacer con esos resultados, no lo pides. Es decir, le voy a pedir un ecocardio. Bueno, si te da bien, ¿qué va a hacer? Esto. Si te da mal, lo aquello. Pero si no sabes qué va a hacer con ninguna, o no cambia, no divide caminos, no tiene sentido. no, Entonces, esa disyuntiva diagnóstica y ese protocolo que uno va haciendo en la cabeza es súper importante también. Para sí, realmente pensar por qué pedían estudio. En cardiología pasa un montón que piden electro o ecocardiogramas por las dudas y en sí, realidad no cambia nada. Entonces, hacer ese proceso cognitivo de decir por qué hago algo y qué cambiaría para mi decisión con el paciente es fundamental para darle significancia a ese proceso. Y te ayuda y te va enseñando. Después de los protocolos, no los volvés a tocar nunca más, capaz. No los tenés en el cuadro en la cabeza. Uno, si vos me decís, che, ¿cuál es el protocolo de FA? De memoria no lo tengo, pero te puedo asegurar que de una forma o la otra llegamos a la misma conclusión con el sí. sentido común. Porque los protocolos son sentido común. Todos. Ni Todos. ni hablar. Pongo las manos en el fuego, son todos protocolos de sentido común. Guardias que empecé a hacer como médico tenía una libretita que a mí me sirvió muchísimo. Tenía una libretita eran 4 o 5 páginas de eh, medicación en pediatría y dosis, porque como Sí, hacía ambulancia veía un montón de niños, y ujú, tenía como hojitas de tal droga, una ampolla tiene tanto, se usa tanto así, o se pasa en bolo, se pasa en, qué sé yo, diluida. Esas sí, libretas al principio
Claro, después uno de grande ya te empieza a dejar porque no te hacen falta, pero al principio son muy útiles, muy útiles. La Muy. libretita de guardia, que es una cosita que puedes llevar en el Lambo con tus anotaciones es fundamental. Lo de la libreta es clave, yo se lo digo a todos, que bueno, háganse la libreta y que vayan anotando los casos que ven. Me parece que la mejor manera es que vayan a acompañar a la guardia y anotarse. Primero la Sí, lista de casos que vieron, por ejemplo, vi una neumonía, vi un asma, vi una ITU, y qué se dio y cómo se hizo. Porque muchas veces están, ay, ¿cómo se hacía el diagnóstico de... mucho recibo esta pregunta que parece mentira, pero un día pisás en la guardia y sabés que eso no se hace, que una amigdalitis de cuántos días empezás a hacer cultivo de faringe. Y es como... ¿Cómo te digo que no? O sea, es muy raro que se haga. Y yo te tengo que contestar, mira, el protocolo dice tal cosa, pero en la realidad, la posta no, no lo casi haces. nunca. Casi nunca, es muy raro. O sea, ponerle un piso de infecto que tenés un paciente súper raro, te lo cubriste con 50 antibióticos y es un absceso y aún así no cubrió, por ahora lo cultivás, pero después es como práctica. Y eso, esos libretitos tienen eso, tienen la práctica de lo que usás. Sí, sí. Hay mucho que está en los libros que en realidad en la práctica no lo usamos, ya sea porque no está disponible como muchos fármacos o porque no Mm, es económicamente viable, como muchas mm, cosas que se hacen en Argentina, bueno, y quizás en Brasil también. ujú. Entonces, hay que, para mí, el proceso de aprendizaje, volviendo de vuelta de antes, es saber con qué herramientas contamos y aprender a utilizar esas herramientas. Y el tiempo te va a permitir ir incorporando otras o ir formándote en otras. Pero empecemos con lo que tenemos y vamos por ahí.